Hoy te platicaré del grupo Escorpión del Cártel del Golfo y los 5 hombres entregados a las autoridades. En medio de un operativo con cientos de elementos municipales, federales y estatales para dar con los delincuentes que secuestraron a 4 estadounidenses y mataron a 2 de ellos en Matamoros, Tamaulipas, el caso dio un giro inesperado. El grupo Escorpión del Cártel del Golfo entregó a las autoridades a 5 personas a las que acusa de ser parte de sus filas y de desobedecer las órdenes de sus superiores al secuestrar y agredir a los estadounidenses. A la par, ha sido reportada la detención del segundo al mando del Cártel del Golfo en un operativo hasta ahora poco conocido. En este video te platicaré del avance de estas investigaciones y también del cómo ha continuado la tensión entre los gobiernos mexicano y norteamericano. Bienvenidos al Caporal del 9 de marzo, comenzamos. ¿Quién es el grupo Escorpiones que dejó a los 5 presuntos culpables del secuestro de 4 estadounidenses? ¿Y quién es el líder del Cártel del Golfo detenido horas después? Muchas cosas han pasado en las últimas horas sobre lo ocurrido en Matamoros, Tamaulipas. Lo que estás viendo en pantalla es lo que el grupo Escorpiones dejó esta madrugada, exactamente en el mismo lugar donde fueron privados de la libertad los 4 estadounidenses el pasado 3 de marzo, en medio de una serie de balaceras y de persecuciones. Pero permíteme ir por partes en orden cronológico. Antes de la aparición del grupo Escorpiones, ayer la agencia informativa Reuters reveló que las investigaciones de las fuerzas de seguridad mexicanas apuntaban a que el secuestro de los 4 estadounidenses en Matamoros era porque los delincuentes creyeron que los extranjeros formaban parte de un grupo rival y que estaban invadiendo su territorio. La agencia Reuters afirmó esto porque aseguró haber visto un documento interno del gobierno mexicano que apunta a tal versión y que incluía este reporte, nombres de los estadounidenses, fechas de nacimiento, direcciones, datos biográficos y antecedentes penales. Y justo sobre los antecedentes penales, Reuters encontró que una de las víctimas, Woodard, de hecho te lo voy a mostrar en pantalla, Woodard, uno de los fallecidos, había sido condenado 5 veces entre los años 2007 y 2016 por delitos de drogas, aunque casi todos estos eran menores. Y que había también uno de estos delitos era por fabricación de narcóticos prohibidos para su distribución. Sobre otro también asesinado, Brown fue condenado 2 veces en el año 2015 por posesión de pequeñas cantidades de marihuana o cannabis concentrado. Ahora bien, aunque no estaba en el reporte del gobierno mexicano, la agencia Reuters confirmó que Williams, ahora lo estás viendo en pantalla, él fue el que resultó herido, fue condenado en el año 2017 por fabricación y distribución de cocaína. De acuerdo con la versión oficial, ellos 3 habían acompañado a McGee, a quien ahora ves en pantalla, para que se haga una cirugía estética. El documento al que tuvo acceso la agencia Reuters señala que, según trabajos de inteligencia, una facción del Cártel del Golfo tiene un, y lo cito textualmente, férreo control de las actividades ilegales en la zona, y señala a miembros de ese grupo como los probables autores del secuestro de los 4 estadounidenses y asesinato de 2 de ellos. Sin embargo, la agencia Reuters no pudo entender cómo es que ese grupo delictivo se enteró que estadounidenses con condenas por narcotráfico habían entrado a Matamoros. Y también la agencia Reuters deja muy en claro que una cosa es que tengan antecedentes y otra cosa es que por eso los hayan secuestrado. Es decir, Reuters tampoco pudo confirmar si el secuestro y asesinato tuvo relación directa con los antecedentes de los estadounidenses o si, en verdad, como marca la versión oficial, acompañaban 3 de ellos a McGee a hacerse la cirugía estética. Justo recordarás, esa es la versión oficial, señala que los estadounidenses fueron confundidos. La plataforma arrest.org agrega más detalles de los antecedentes de los estadounidenses. De Woodard, quien aparece en el tercer puesto de izquierda a derecha, señala que en el 2019 fue arrestado por violar su libertad condicional, que fue detenido el 28 de septiembre del año pasado por distribuir y vender cocaína en piedra afuera de una escuela, y que en diciembre volvió a ser arrestado por cargos similares. Sobre Brown, que está en el cuarto lugar, a la extrema derecha,
que fue detenido por posesión de cocaína, marihuana y hachís el 17 de junio del 2015 y detenido por violencia doméstica el 21 de julio del 2019. Williams, el que aparece en el segundo lugar de izquierda a derecha, acusado de vender droga cerca de una escuela, y de McGee, acusada por su hija de 8 años de abofetearla en público luego de que la mamá dio positivo a metanfetaminas. Recordarás que los sobrevivientes Williams y McGee ya fueron devueltos a Estados Unidos. Sin embargo, apenas esta tarde la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas entregó los cuerpos de los dos estadounidenses asesinados una vez que concluyeron los estudios forenses. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo este video, aún no ha informado el gobierno mexicano de las causas de muerte de estos dos estadounidenses. Pero es en este contexto que esta madrugada, exactamente en donde fueron privados de la libertad los norteamericanos, y videograbado esto. Mames, que viene, güey, la ley. ¿En dónde? Ah, Mira, viene la huerca corriendo. viene la ley, güey. Mira, la huerca esa corriendo. Déjala, que no se meta, se la lleva la chingada también. Bueno, en este punto, en las esquinas de las calles Primavera y Lauro Villas, en el centro de Matamoros, la madrugada de hoy fueron dejados 5 hombres maniatados con vida junto a este narcomensaje, en donde se afirma que ellos fueron los que secuestraron a los 4 estadounidenses y mataron a 2. Vaya, estas 5 personas que fueron dejadas maniatadas. El mensaje es firmado por el grupo Escorpiones del Cártel del Golfo y ofrecen disculpas a la sociedad por lo que hicieron a esos 4 estadounidenses, estas 5 personas. Aseguran que estos 5 desobedecieron a sus superiores y también ofrecen disculpas por una mexicana muerta también ese mismo 3 de marzo. Según reportes de inteligencia de la Marina, el grupo Escorpiones fue creado con ex policías municipales, estatales y judiciales para proteger inicialmente a Tony Tormenta cuando era el líder del Cártel del Golfo. Debo dejar algo muy en claro. No porque un grupo delictivo los dejó maniatados y dejó un narcomensaje significa en automático que fueron esas 5 personas dejadas allí. Es obligación de las autoridades confirmar los señalamientos. No son los delincuentes los encargados de impartir justicia, sino las autoridades mismas. De hecho, hay dudas que sean esas 5 personas las verdaderas responsables. Quiero que prestes atención a esto. Al menos en el video donde son subidos cuerpos a la camioneta, se observa a esta persona de complexión robusta. Sí. Ya llevan un arrastre, güey. Te los va a llevar a la verga, güey. Por otro lado, estas son las 5 personas dejadas esta madrugada. Y si las autoridades deberán determinar si entre estas 5 personas está la que te acabo de mostrar en el video, y si en general esas 5 personas son verdaderamente las culpables. Pero no solamente ha ocurrido esto, también una ambulancia y una clínica relacionados con el secuestro de los estadounidenses fueron asegurados por la Fiscalía de Tamaulipas en Matamoros. Según han informado las autoridades, la ambulancia fue usada para trasladar a los estadounidenses a la clínica. Recordarás, hace unos días la Fiscalía Estatal aseguró que para despistar a las autoridades, los delincuentes fueron llevados por sus víctimas a diferentes casas de seguridad, incluida una clínica. Ahora bien, ha ocurrido otro arresto, quizás más importante que el hallazgo de los 5 maniatados. Te muestro en pantalla, lo estás viendo justo ahora, a Ernesto Sánchez Rivera, alias La Mierda o el Metro 22, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos. Él está acusado de ser el segundo al mando del Cártel del Golfo, solamente por debajo del comandante Mono, lugarteniente de la banda de los Metros, acusado de ser alguien de alta peligrosidad, ligado a más de 100 muertes y secuestros en Tamaulipas, objetivo prioritario del gobierno del estado, ligado a ataques a policías estatales y federales y acusado de extorsión a comerciantes y automovilistas. Esta madrugada, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arrojó su estatus como detenido durante esta madrugada. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad ha informado formalmente de su captura, aunque es un hecho, nadie se la ha atribuido. Por lo tanto, no hay una versión oficial sobre el cómo ocurrió esta detención. Actualmente existen 2 versiones sobre esa captura. Una,
que él era uno de los 5 que fueron dejados maniatados en Matamoros, y 2, que fue detenido durante un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional en una de sus casas de seguridad en la colonia Aquiles Cerdán, en la ciudad de Reynosa, también en Tamaulipas. Insisto, aunque no hay una versión oficial del cómo ocurrió, la hipótesis más fuerte es la segunda, que fue detenido en un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional en Reynosa. Sin embargo, estoy a la espera de detalles oficiales sobre su detención. Mientras todo esto ocurre, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador revivió la polémica propuesta hecha por republicanos norteamericanos de facultar al ejército estadounidense para que combata los cárteles mexicanos. Durante la conferencia matutina de hoy, el presidente mexicano anunció el lanzamiento de una campaña para invitar a los mexicanos en Estados Unidos a que no voten por el Partido Republicano. Desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. De inmediato llegó la respuesta del congresista republicano Dan Crenshaw, uno de los que precisamente propuso facultar al ejército estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos, una propuesta que también debo dejar muy en claro, difícilmente va a prosperar porque el congresista tiene muy poco apoyo de republicanos y la Casa Blanca ya también se manifestó en contra de esta propuesta. Bueno, la respuesta llegó inmediatamente mediante este tweet que te muestro en pantalla. Dice: el presidente de México dijo hoy que haría una campaña contra mí y contra cualquiera que apunte a los cárteles. 1. Adelante, me muero de risa. 2. Contrólate, deberías hacer campaña contra los cárteles que asesinan a tu propia gente, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos. Así la confrontación, así los avances del caso Matamoros, así el terreno de los hechos, las investigaciones, pero también de la política. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Buenas noches y muchas gracias.